¿Quién es Jesús para los judíos? Ortodoxos versus cabalistas. En nuestro viaje a través de las grandes preguntas de la fe, esta vez nos centraremos en una cuestión que ha resonado a lo largo de los siglos y que sigue siendo un punto de profunda reflexión y, a menudo, de incomprensión. ¿Quién es Jesús para los judíos? Es una pregunta recurrente porque, para muchos, la idea de que los judíos no acepten a Jesús como Mesías o figura divina es una sorpresa, dada la raíz común del judaísmo y el cristianismo en los textos hebreos. Sin embargo, la perspectiva judía sobre Jesús es compleja, matizada y fundamentalmente diferente a la cristiana. El judaísmo, en sus diversas ramas, ha mantenido una postura clara y consistente sobre Jesús a lo largo de 2 milenios, basada en su teología monoteísta y sus criterios para el Mesías. No obstante, dentro de la rica y profunda tradición mística judía, la Cábala, se pueden encontrar, de manera muy específica y a menudo fuera de la corriente principal del pensamiento judío, ciertas reflexiones o interpretaciones que abren un espacio para contemplaciones distintas, especialmente en lo que se ha dado en llamar Cábala cristiana o en círculos muy particulares. En este video, exploraremos 7 ideas centrales y diferencias sobre cómo se percibe a Jesús en el judaísmo, contrastando la postura unificada de la tradición rabínica y ortodoxa con algunos puntos de vista más esotéricos o externos, que a veces intentan vincular a Jesús con conceptos cabalísticos. Nos centraremos en Jesús, dejando un análisis más profundo de María para un futuro video. 1. La identidad de Jesús. ¿Divino o humano? Comencemos por el punto más fundamental y divisorio, la identidad misma de Jesús. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, la respuesta es inequívoca: Jesús fue un hombre, un judío que vivió en el siglo I. Desde la perspectiva del judaísmo rabínico y ortodoxo, la creencia central e innegociable es la unicidad absoluta y la singularidad de Dios, conocida como el Shema Yisrael, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Cualquier concepto que sugiera que Dios puede encarnarse en un ser humano, o que haya una pluralidad dentro de la divinidad, como la Trinidad, es considerado una violación directa de este monoteísmo estricto, es decir, idolatría. Por lo tanto, Jesús, como Mesías divino o Hijo de Dios en el sentido cristiano, es rotundamente rechazado. Su estatus es el de un ser humano, con las limitaciones y la mortalidad inherentes a la humanidad. Las narrativas de los evangelios que le atribuyen divinidad son vistas como una desviación teológica inaceptable. Ahora, ¿qué ocurre en la Cábala? Aquí es donde la conversación se vuelve más compleja y donde es crucial hacer una distinción. La Cábala tradicional, como la corriente mística del judaísmo, también se adhiere firmemente al monoteísmo puro. No hay en la Cábala ortodoxa ninguna creencia de que Jesús fuera divino, ni de que la divinidad se haya encarnado en él. Sin embargo, la Cábala introduce el concepto de la Sefirot, que son 10 emanaciones o atributos divinos a través de los cuales Dios interactúa con el mundo. Estas Sefirot describen una unidad compleja dentro de la manifestación de Dios. Es importante subrayar que, para la Cábala judía, las Sefirot no son dioses separados, sino aspectos de un solo Dios. Es en la Cábala cristiana, una corriente esotérica que surgió siglos después y que reinterpretó conceptos cabalísticos desde una perspectiva cristiana, donde algunos pensadores intentaron vincular a Jesús con ciertas sefirot, como Tiferet, belleza o armonía, que representa el centro del árbol de la vida y a menudo se asocia con el concepto de un hijo. Esta interpretación, sin embargo, es ajena al judaísmo tradicional y a la Cábala judía propiamente dicha, que nunca concibió a Jesús en este rol. Por lo tanto, mientras que la Cábala per se no altera la visión judía de Jesús como un ser humano, la existencia de conceptos como la Sefirot ha sido utilizada externamente para intentar trazar paralelismos que el judaísmo rechaza. 2. Mesianismo.
Profecías incumplidas versus posibles reinterpretaciones místicas. Fuera de la ortodoxia. La segunda diferencia crucial radica en el papel mesiánico de Jesús. Para la inmensa mayoría del judaísmo, Jesús no cumplió con las profecías y los requisitos para ser el Mesías. Desde la perspectiva del judaísmo rabínico y ortodoxo, las profecías mesiánicas del Tanaj, Antiguo Testamento, son muy claras y detalladas. El Mesías judío, un descendiente de la casa de David, de linaje paterno, lo que ya presenta un problema con la concepción virginal cristiana, debe llevar a cabo una serie de tareas específicas que Jesús, según los registros históricos y la teología judía, no realizó. Estas incluyen reunir a todos los judíos exiliados de regreso a la tierra de Israel, reconstruir el tercer templo en Jerusalén, iniciar una era de paz universal donde la nación no alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, Isaías 2:4, y establecer el conocimiento de Dios en toda la tierra. Además, el Mesías debe ser un rey humano y líder que reine con éxito, y su muerte antes de cumplir estas tareas lo descalifica. La idea de una segunda venida para completar la misión es ajena a la escatología judía tradicional, que espera un único Mesías que complete todas las profecías en su primera y única venida. Por lo tanto, Jesús es visto como un Mesías fallido, o simplemente como un falso Mesías, que no cumplió con los criterios proféticos. En el ámbito cabalístico, la visión del Mesías también es profunda, centrándose a menudo en el concepto de Tikkun Olam, reparación del mundo, donde las acciones místicas y espirituales del individuo pueden acelerar la redención. No obstante, la Cabala judía tradicional comparte la misma expectativa del Mesías que el judaísmo rabínico, un líder humano que realizará las profecías bíblicas y traerá la era mesiánica, no una figura divina o un Mesías que muera y resucite. Sin embargo, en el contexto de la Cabala cristiana o ciertas interpretaciones sincréticas, se ha intentado reinterpretar el rol de Jesús a través de lentes cabalísticas. Por ejemplo, al asociar a Jesús con Tiferet, se podría argumentar que su muerte y resurrección, en el sentido cristiano, representan un proceso místico de descenso y elevación, o un acto de reparación espiritual que afecta el cosmos, en lugar de un cumplimiento literal de las profecías mesiánicas judías. Estas interpretaciones son vistas como una importación de conceptos cristianos en un marco judío, y no son aceptadas dentro del judaísmo tradicional. La Mesianic Kabbalah, que podría ver a Jesús como un Mesías, lo hace desde una fe que ya lo acepta como tal, y no representa el mesianismo tal como es entendido en la Cabala judía clásica. 3. La naturaleza de los milagros, magia-engaño versus manifestación de conocimiento esotérico. Pasando de su identidad y mesianismo, los milagros atribuidos a Jesús son otro punto de profunda divergencia en la perspectiva judía. La forma en que se entienden estos actos sobrenaturales revela mucho sobre las diferencias entre la corriente rabínica tradicional y ciertas interpretaciones cabalísticas. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, los relatos de los milagros de Jesús son vistos con escepticismo y, en algunos casos, se interpretan como actos de magia o hechicería, no como manifestaciones del poder divino. Textos talmúdicos, como el Sanedrín 43, hacen referencia a Jesús y lo acusan de practicar la hechicería y de incitar a Israel a la idolatría, un crimen castigado con la muerte. Esta perspectiva es crucial. Si Jesús hubiera realizado milagros genuinos, habrían sido para confirmar una profecía o la ley de la Torá, no para contradecirla o establecer una nueva fe. Dado que sus enseñanzas fueron percibidas como una transgresión de la Torá y un desafío al monoteísmo puro, sus milagros fueron vistos como engaños o actos de brujería, no como evidencia de su origen divino o su rol mesiánico. La literatura medieval antijudía, como el Toledot Jesús, amplifica esta narrativa, describiendo sus supuestos milagros como trucos aprendidos en Egipto o manipulaciones. En el ámbito de la Cabala, la situación es más compleja.
La Cábala, en su esencia, es una tradición mística que explora las dimensiones ocultas de la realidad y la conexión entre lo divino y lo terrenal. Sus practicantes buscan un conocimiento esotérico que les permita interactuar con las emanaciones divinas, la Sefirot, y realizar tikkunim, correcciones o reparaciones espirituales, en el mundo. Dentro de la Cábala judía tradicional, no hay una validación de los milagros de Jesús como actos divinos. Sin embargo, el concepto cabalístico de la manipulación de las fuerzas espirituales para lograr resultados en el mundo físico podría, en teorías esotéricas fuera del judaísmo convencional, especialmente en la Cábala cristiana o ciertas interpretaciones sincréticas, ser reinterpretado. La idea de que Jesús podría haber sido un gran cabalista implicaría que sus milagros no eran magia en el sentido peyorativo rabínico, sino una manifestación de su profundo conocimiento y control sobre las leyes cósmicas y las energías divinas. Se podría postular que sus milagros eran en realidad actos de profunda conexión y manipulación de la Sefirot o de las fuerzas celestiales, una habilidad reservada solo para los adeptos más elevados. Esta perspectiva contrasta fuertemente con la condena rabínica, al otorgarle a Jesús una forma de poder sobrenatural basada en un conocimiento esotérico, aunque sin atribuirle divinidad. Es una relectura que intenta reconciliar la figura de Jesús con un marco de poderes espirituales, aunque lejos de la ortodoxia judía. 4. La fuente de autoridad, Torá inmutable versus conocimiento místico superior. La forma en que se entiende la autoridad y la enseñanza de Jesús es otro punto de marcada diferencia, revelando la profunda brecha entre la ley revelada en el monte Sinaí y las interpretaciones esotéricas. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, la Torá es la palabra inmutable y eterna de Dios, entregada a Moisés en el monte Sinaí. Es la fuente suprema de toda autoridad religiosa, moral y legal. Cualquier profeta o maestro que contradiga la Torá es, por definición, un falso profeta. Las enseñanzas de Jesús, particularmente su aparente abolición de ciertas leyes dietéticas o del sábado, y su autoafirmación como camino, verdad y vida por encima de la Torá, fueron vistas como una transgresión directa de la ley divina. Su mensaje de un nuevo pacto fue percibido como una ruptura con el pacto eterno establecido con Israel. Por lo tanto, Jesús no solo no cumplió las profecías mesiánicas, sino que sus enseñanzas fueron consideradas una afrenta directa a la autoridad de la Torá, descalificándolo como maestro y guía legítimo dentro del judaísmo. La autoridad reside en la interpretación y cumplimiento de la Torá, no en la revelación de un individuo que la contradeciría. En el contexto cabalístico, si bien la Cábala siempre opera dentro del marco de la Torá y no busca abolirla, su enfoque es desentrañar los significados ocultos y las capas esotéricas de la ley. Para los cabalistas, la Torá es mucho más que un código legal, es un ser vivo, un organismo cósmico lleno de secretos divinos, que revela las estructuras del universo y la mente de Dios. El conocimiento de la Torá no se limita a su nivel literal, sat, sino que se extiende a su nivel alegórico, remés, homilético, dras, y, crucialmente, esotérico o secreto, sad. Un gran cabalista posee un acceso privilegiado a este nivel más profundo de la Torá y de la realidad. Si bien el judaísmo tradicional rechaza cualquier pretensión de Jesús que contradiga la Torá literal, una interpretación cabalística, nuevamente, principalmente en la Cábala cristiana o ciertas adaptaciones, podría postular que Jesús operaba desde un nivel de conocimiento esotérico que trascendía la comprensión literal. Es decir, su autoridad no provendría de cambiar la Torá, sino de comprenderla a un nivel tan profundo que sus acciones y palabras parecían contradecirla en la superficie, mientras que en realidad revelaban una verdad superior o un sad, secreto, que estaba oculto para la mayoría. Esto ofrecería una justificación mística para sus enseñanzas, aunque esta justificación no sea aceptada por el judaísmo rabínico, que insiste en la observancia literal y el entendimiento tradicional de la Torá como la única fuente legítima de autoridad.
5. La narrativa histórica, el Toledot Jesús y las fuentes rabínicas versus la reinterpretación esotérica. Más allá de las diferencias teológicas, la narrativa histórica de Jesús también diverge significativamente. Mientras que el judaísmo rabínico ha contado con textos polémicos, ciertas vertientes esotéricas fuera de la ortodoxia judía han intentado reinterpretar su figura. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, la figura de Jesús se entiende a menudo a través de referencias presentes en el Talmud y otras literaturas rabínicas, así como en textos medievales específicamente polémicos. El Talmud contiene menciones a Jesús, a veces como un discípulo que se desvió, o como un hechicero que descarrió a Israel. Estas referencias, aunque escasas y a menudo ambiguas, reflejan una postura de rechazo y precaución, especialmente en el contexto de las persecuciones cristianas contra los judíos. Un texto particularmente influyente, aunque no canónico y de origen medieval, es el Toledot Jesús, las generaciones de Jesús. Esta es una obra polemista judía que presenta una biografía alternativa de Jesús, a menudo paródica y difamatoria. Describe su concepción de forma deshonrosa, lo retrata como un impostor que usó magia robada para realizar sus prodigios, y su crucifixión de manera despectiva. Es importante entender que el Toledot Jesús no es una historia factual para los judíos, sino una reacción defensiva y un contranarrativa frente a las afirmaciones cristianas y las presiones a la conversión. Sirve como un testimonio histórico de la profunda aversión y la necesidad de refutar la narrativa cristiana dominante. En contraste, en el ámbito de la Cabala, especialmente en sus adaptaciones por parte de la Cabala cristiana o de algunas corrientes mesiánicas judías, que, insistimos, no representan el pensamiento judío tradicional, no existe una aceptación de estas narrativas polémicas. En cambio, se busca una relectura esotérica de la vida y el significado de Jesús. Si bien la Cabala judía no ofrece una narrativa histórica alternativa para Jesús que lo valide, la Cabala cristiana, por ejemplo, ha intentado insertar la figura de Jesús en el complejo sistema de la Sefirot y de la creación divina. La idea de que Jesús podría haber encarnado una sefirá específica, como Tiferet, que se conecta con la idea de la belleza y la armonía, y en ciertos contextos con la figura de un hijo, o que su vida y sufrimiento reflejan un proceso de descenso y elevación dentro de las emanaciones divinas, es una forma de reinterpretar su existencia más allá de la literalidad histórica o la polémica. Esta visión no busca refutar el Toledot Jesús con otro texto polémico, sino trascenderlo a través de una comprensión mística que le otorga a Jesús un rol cósmico o espiritual, aunque este rol no es el de un Mesías judío tradicional y es ajeno a la Cabala judía propiamente dicha. 6. Redención y salvación, el camino de la Torá y las mitzvot versus Tikkun Olam y la corrección espiritual. Las vías hacia la redención y la salvación son otro punto cardinal de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo, y dentro del judaísmo, entre la práctica rabínica y la dimensión cabalística, aunque esta última se mantiene dentro del marco de la Torá. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, el camino hacia la redención y la salvación no se encuentra en la figura de un Mesías sufriente que expía los pecados de la humanidad, sino en la obediencia a la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, mandamientos. La relación con Dios se establece y se mantiene a través de la observancia de la ley divina, el arrepentimiento, tesubá, por los pecados, la oración y la realización de buenas acciones. La salvación es un proceso continuo de vida en pacto con Dios, donde cada individuo es responsable de sus actos. El Mesías, cuando venga, no salvará a la gente de sus pecados en el sentido cristiano, sino que redimirá al pueblo de Israel y, por extensión, al mundo, al establecer la era mesiánica de paz, justicia y conocimiento universal de Dios. La idea de que la humanidad nace con un pecado original y necesita de un sacrificio divino para ser redimida es ajena a la teología judía. Cada persona nace pura y tiene la capacidad de elegir el bien o el mal.
En la Kabbalah, si bien el cumplimiento de las mitzvot sigue siendo fundamental, la motivación y la comprensión de su impacto se profundizan. La Kabbalah introduce el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Cada mitzvah realizada con la intención correcta, Kavanah, no solo cumple un mandamiento, sino que también realiza una corrección a nivel cósmico, ayudando a elevar las chispas divinas dispersas y restaurar la armonía en la Sefirot. La salvación, desde esta perspectiva mística, implica un proceso de purificación espiritual, alineación con lo divino y contribución activa a la perfección del universo. Un gran cabalista sería alguien capaz de realizar estos tikkunim a un nivel profundo, logrando una corrección espiritual significativa. En este contexto, si bien no se asocia a Jesús con la redención en el sentido cristiano, algunas interpretaciones esotéricas fuera de la Kabbalah judía tradicional podrían concebir que una figura como Jesús, a través de su vida y sus supuestos sufrimientos o descensos, realizó un tipo de tikkun cósmico, afectando las dimensiones espirituales. Sin embargo, esto sería una reinterpretación desde una perspectiva que busca integrar elementos cristianos en un marco cabalístico, y no representa la creencia judía sobre la salvación o el Mesías. Para el judaísmo, la salvación es un camino de vida en obediencia a la Torá, sin necesidad de un intermediario divino para la expiación de los pecados. 7. La relación con Dios, monoteísmo unificado versus múltiples vías de manifestación, Sefirot. Finalmente, llegamos a una diferencia que subyace a muchas de las anteriores, la comprensión de la relación con Dios y la naturaleza de la divinidad misma, que en el Kabbalah se expande a través del concepto de la Sefirot. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, la relación con Dios se define por un monoteísmo absoluto y sin complejos. Dios es uno, indivisible, incomparable, inmutable y trascendente. No hay intermediarios divinos ni pluralidad en la esencia divina. La oración se dirige directamente a Dios, y la Torá es el medio para conocer su voluntad. Cualquier sugerencia de que Dios pueda manifestarse en forma humana, o que existan aspectos divinos que puedan ser vistos como entidades separadas, es una grave transgresión del principio fundamental de la unidad de Dios, Ahad. La relación es directa, de pacto entre un pueblo y su único creador y soberano. La inmanencia de Dios se entiende como su presencia omnipresente y supervisora en el mundo, pero nunca como una división de su esencia. En la Kabbalah, si bien el monoteísmo radical se mantiene como dogma central, la forma en que se concibe la interacción de Dios con el mundo es a través de la Sefirot. Estas 10 emanaciones divinas son descritas como los canales a través de los cuales la infinita e incognoscible esencia de Dios, Ein Sof, se manifiesta y se revela a la creación. Las Sefirot representan atributos divinos, como la sabiduría, la comprensión, la gracia, el juicio, la gloria, etc., y operan como un sistema complejo e interconectado. Un gran cabalista busca entender y armonizar esta Sefirot a través de sus actos y meditaciones. Dentro de la Kabbalah judía, las Sefirot nunca se confunden con deidades separadas ni se interpretan como componentes de una pluralidad divina. Sin embargo, en la Kabbalah cristiana, esta estructura ha sido reinterpretada para encontrar un espacio para la figura de Jesús, por ejemplo, identificándolo con la Sefirat Tiferet, que a veces se relaciona con el Hijo en ese contexto, o incluso intentando mapear la Trinidad cristiana dentro del árbol de la vida cabalístico. Este enfoque contrasta radicalmente con el judaísmo rabínico que evita cualquier conceptualización de la divinidad que pueda ser malinterpretada como pluralidad. La Kabbalah judía, aunque mística y esotérica, se mantiene estrictamente dentro de los límites del monoteísmo judío, mientras que las interpretaciones que otorgan a Jesús un rol dentro de la Sefirot son producto de un sincretismo ajeno a la tradición judía auténtica, aunque son las que a veces generan la idea popular de que la Kabbalah es abierta a Jesús. Hemos recorrido un camino fascinante para entender las diversas perspectivas sobre Jesús dentro del judaísmo,
contrastando la postura unificada de la tradición rabínica y ortodoxa con algunas interpretaciones más esotéricas o externas, a menudo vinculadas a la cábala cristiana o ciertas corrientes mesiánicas. Vimos que, para el judaísmo rabínico y ortodoxo, Jesús es rotundamente rechazado como Mesías o como una figura divina, considerándolo simplemente un hombre cuyas enseñanzas contradijeron la Torá. Sus milagros son vistos con escepticismo o como actos de hechicería, y la autoridad suprema reside únicamente en la Torá inmutable. La salvación se obtiene a través de la observancia de los mandamientos, no mediante un sacrificio redentor, y la relación con Dios es de un monoteísmo absoluto y sin intermediarios. Por otro lado, exploramos cómo, en ciertas interpretaciones cabalísticas, especialmente aquellas fuera del judaísmo tradicional, se ha intentado vincular a Jesús con conceptos esotéricos, como la Sefirot. Aunque la cábala judía sigue siendo estrictamente monoteísta y rechaza la divinidad de Jesús, estas relecturas externas han buscado atribuirle un rol místico o un profundo conocimiento esotérico, reinterpretando sus milagros como manifestaciones de este saber y buscando vías de corrección espiritual que, aunque no se alinean con la redención cristiana, ofrecen una visión diferente a la polémica rabínica. Comprender estas complejas perspectivas es esencial para un diálogo interreligioso honesto y para apreciar la riqueza y la diversidad del pensamiento humano sobre lo divino. Reconocer dónde residen las diferencias profundas nos permite fomentar un entendimiento más allá de los prejuicios. Si este análisis te ha parecido valioso y ha ampliado tu visión sobre este tema tan trascendental, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Así, no te perderás futuros videos donde continuaremos desentrañando preguntas profundas de la fe y el diálogo entre tradiciones. Asegúrate de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando y compartiendo conocimiento. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.